¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos en un programa más de Crecer Consciente. El tema del día de hoy a mí me parece súper interesante porque es algo con lo que vivimos y convivimos todos los días y no nos damos cuenta porque sucede como a un nivel muy subconsciente, ¿no? A veces hasta inconsciente. Entonces, quisiera como comenzar explicando a qué me refiero cuando digo intención, ¿no? Estoy uniendo las dos cosas, intención y voluntad, porque creo que van de la mano. Entonces, bueno, vamos a definir primero qué es la intención y después nos vamos a ir con la parte de la voluntad. La intención puede ser como algo tan simple y cotidiano como cuando, ¿se acuerdan cuando eran chiquitos de que a lo mejor pasas junto a algún amiguito y te tropiezas y le pegas o lo que sea y le dices, ay, perdón, no era mi intención lastimarte, no era mi intención pegarte o lo que sea? Claro, todos entendemos como que es esto de la intención, ¿no? Es como yo estoy haciendo algo con ciertas ganas de que algo suceda, que finalmente pues eso lo podemos llamar intención, ¿no? Entonces, esto es algo que hago yo de manera consciente. Hay una intención que es como inherente a mi vida, a mi día a día, que es como mi intención de existir, mi intención de convivir, mi intención al relacionarme, mi intención al estar como haciendo todas las cosas que hago todos los días. Y esta intención es como algo que sucede automáticamente. De hecho, hay una parte de mi cerebro que funciona única y exclusivamente para esta intención, ¿no? Muchas veces también se le llama intencionalidad y es algo en lo que yo estoy como enfocado todo el tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta intención puede como partir desde una herida emocional, algo que se generó en mi vida desde que yo era muy chiquita o alguna actitud que copié, ¿no? Y lo más simple es como decirles, seguramente ustedes conocen a personas que todo el tiempo están pensando que alguien les quiere hacer daño, ¿no? Y todo lo que les dice se lo toman a mal y se sienten ofendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas, en el fondo, su intención de vida es como esta situación de yo inconscientemente quiero hacerme la víctima, ¿no? O inconscientemente estoy tan enojado que quiero como sacar mi enojo, ¿no? Y entonces, si mi intención es sacar mi enojo, pues entonces voy a estar en automático, ¿no? Mi misma sabiduría hace un ajuste como de, bueno, si mi intención es sacar mi enojo, entonces voy a estar todo el tiempo enfocando las situaciones o recibiendo las situaciones que me llegan de la vida como desde esta agresión que yo estoy proyectando, ¿no? Como yo me siento agredido y todo el tiempo siento que las personas me están diciendo cosas para hacerme daño o haciendo cosas para hacerme daño, etcétera, ¿no? No sé si soy clara. Es decir, si yo tengo una necesidad de sacar mi enojo, entonces esta necesidad me va a llevar a esta intención y en base a esta intención yo voy a estar conviviendo con mi entorno. Ahora, como esta necesidad me lleva a la intención de sacar mi enojo, entonces todos los estímulos exteriores que yo reciba van a ser enfocados desde mi intención, ¿no? Y entonces como mi intención es sacar el enojo, yo enfoco todo esto como de me están agrediendo y entonces me tengo que defender. Y el enojo pues sirve mucho para defenderme y entonces bueno, en ese momento puedo sacar mi enojo, puedo defenderme y a lo mejor el otro me dice, no, espérate, o sea, yo te dije esto por X situación, pero no era como para agredirte, ¿no? Pero yo lo tomo como agresión porque mi intención es sacar el enojo, ¿me explico? Es como a veces un poquito difícil de entender, pero por ejemplo hay personas, si lo ponemos como en otro lugar, ¿no? Y me refiero como a esto, les hablo como del enojo porque es como algo muy inconsciente, una herida emocional que traemos de mucho tiempo atrás, que es totalmente inconsciente y que nos lleva a esta actitud, que es como una actitud característica de mi personalidad, ¿no? Y como una intención de vida, tal cual, ¿no? Esta es mi intención en la vida. ¿Por qué? Pues porque como tengo esta herida emocional de fondo, es lo que me hace sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, si yo lo pongo en otro lugar como las personas, por ejemplo, que todos se lo toman a broma, ¿no?
Seguramente conocen a alguien que a lo mejor ni siquiera pueden hablar de temas serios, ¿no? Con esa persona porque de todo sacan un chiste o de todo se ríen o de todo hacen broma, ¿no? Esto puede partir, por ejemplo, de una intención de fondo de estoy tan triste que no quiero ver mi tristeza y mejor prefiero hacer chistes de todo lo que recibo. ¿Me explico? Entonces, como mi intención es bloquear mi tristeza, en este caso, ¿cómo bloqueo mi tristeza? Pues voy a hacer chiste de todo lo que me digan. ¿Me explico? Y esto sucede de una manera, otra vez, muy inconsciente. Entonces, enfocando la intención como desde aquí, que es como la intención de este programa, ¿verdad? Eh, Me gustaría como que pudiéramos hacer consciente, ¿no? Que cada uno de ustedes que están escuchando y viendo este programa pudieran reflexionar como cuál es tu intención de fondo en la vida y poder ir haciendo consciente un poco cómo es que vamos por la vida relacionándonos. Me gustaría como que tú revises, ¿no? Cómo es tu intención al relacionarte con los demás, si vas por la vida a la defensiva, si estás como mucho tiempo enojada o enojado, ¿no? Si estás como a lo mejor triste, como a lo mejor buscando estar en compañía de las personas, o buscar aislarte, o buscar todo el tiempo hacer chistes, o buscar, no sé, como las actitudes que más, con las que más estés tú en contacto, lo que más te guste hacer, etcétera. Eso te puede dar datos de cuál es tu intención de fondo. Y cuando tú puedas ver cuál es esta intención de fondo, entonces puedes como empezar a cambiar, si es que tú quieres cambiar, ¿no? Empezar a cambiar las cosas desde la voluntad, ¿no? Porque al final la voluntad también es como un tema súper amplio, ¿no? ¿Y qué es la voluntad? La voluntad puede ser como desde esto que te dicen de vas a estar a dieta, ¿no? Tienes que tener mucha fuerza de voluntad para poder hacer tu dieta, ¿no? O cosas así como para hacer ejercicio, ¿no? Hay que tener fuerza de voluntad para levantarse y ir al gimnasio, ¿no? Bueno, es como la manera en que decimos y vamos hablando, ¿no? Como culturalmente así nos enseñan. Y claro, también esto tiene que ver con la voluntad. Y la voluntad no es otra cosa más que tener ganas de hacer algo. Y no es como solo tener ganas, sino en realidad hacer algo, ¿no? Eh, Cuando yo tengo una voluntad fuerte, es cuando puedo empezar a tomar mis propias decisiones y como no dejar que la vida decida por mí, sino yo decidir por la vida y empezar como a hacer lo que yo quiero para poder lograr mis objetivos, ¿no? Y muchas veces o estamos esperando que alguien más lo haga, o estamos esperando que las cosas se vayan dando, o estamos esperando como, o a lo mejor hasta sentimos que no podemos, ¿no? Porque al final también estamos educados así. Entonces la intención es como también decirles, por ahí dicen que la voluntad es un músculo, ¿no? Y bueno, yo no sé si sea un músculo o no, pero lo que sí sé es que al final tenemos un chakra, que es el chakra amarillo, que está justo en el plexo solar. Y este chakra justamente es el chakra de la voluntad. Y la voluntad no es otra cosa más que un tema emocional 100%. Cuando yo tengo mis emociones en equilibrio, entonces voy a tener una voluntad en equilibrio y una voluntad firme. ¿Por qué? Porque al final, para poder hacer cosas, primero necesito saber qué hacer. Y necesito tener como fuerza, como determinación, equilibrio, y necesito como pensar bien, hacer buenos planes, ¿no? Como este ciclo de la experiencia que ya les he contado de, primero que nada, conectarme conmigo, con lo que siento en mi cuerpo, y de ahí poder determinar qué es lo que estoy necesitando, ¿no? En base a lo que yo siento en mi cuerpo, entonces empiezo al sentirlo, ok, me estoy necesitando, por ejemplo, comer, ¿no? ¿Y por qué? Porque estoy sintiendo algo en el estómago que se mueve, etcétera. Entonces, ya que detecto cuál es la necesidad, qué es lo que necesito, entonces me voy a hacer un plan. Ok, si necesito comer, voy a planearlo, y aquí es donde empiezo a pensar.
Y entonces planeo, pues no sé, ir al refrigerador o ir a la tienda o lo que sea para poder comprar lo que sea que se me haya antojado. Y entonces después, ya que hice mi plan, hay una acción. Entonces me levanto de donde estoy, voy, compro o preparo lo que sea, después hay un contacto, me lo como y en el momento en que me lo como quedo satisfecho, ¿no? Me lo termino, me quedo satisfecha y me retiro. Y este ciclo termina y la necesidad en realidad ya desaparece. Entonces esto tal cual se me olvida, ¿no? Si yo en alguno de estos puntos, entre alguno de estos puntos me quedo insatisfecha, entonces me estoy interrumpiendo y mi ciclo de la experiencia no se completa. Y es en donde yo me quedo ansiosa, o me quedo triste, o me quedo enojada, y no tengo un buen manejo de mis emociones. Y esto me lleva a que yo no pueda tener esto que le llaman fuerza de voluntad para que yo pueda hacer lo que quiero hacer o lo que estoy necesitando. A mí se me antojó también platicarles de este tema porque, como ustedes saben, pues yo trabajo con la parte corporal, con lo psicocorporal, ¿no? Como todas las emociones y como todos los pensamientos y como todo lo que nosotros somos también se va proyectando en mi cuerpo. ¿A qué me refiero con proyectando en mi cuerpo? Pues no es otra cosa más que mi cuerpo se va formando tal cual, dependiendo de mis pensamientos y dependiendo de mis emociones. Entonces, cuando es que es clarísimo, por ejemplo, cuando hacemos un berrinche, ¿dónde lo sentimos? En el estómago, ¿no? O bueno, cada quien lo siente como de manera diferente, pero siempre hacemos un berrinche y lo sentimos en alguna parte de nuestro cuerpo. O nos asustamos y sentimos luego y subimos los hombros. Y siempre nuestro cuerpo tiene una reacción ante las cosas que van sucediendo en nuestro entorno. Entonces, la parte de la voluntad también es una parte, y la intención inclusive, también son dos cosas que se manifiestan en mi cuerpo. Y también yo puedo como entrenar, ¿no? Inclusive de manera también corporal y emocional para poder realizar lo que yo necesite desde mi intención y desde mi voluntad. Ahora, lo que les quería decir desde hace ratito es como hay una parte corporal en donde se puede ver si yo estoy actuando en la vida desde mi intención y desde mi voluntad consciente o desde mi intención y desde mi voluntad inconsciente, ¿no? Obviamente, si a ti te están pasando accidentes, si te pasan tragedias, si te pasan cosas que no esperas, si piensas que todo te sale mal, si sientes que no das una, que estás triste, etcétera, etcétera, es porque sucede esta intención y esta voluntad de manera inconsciente. Tendrías que revisar si de fondo tienes como una intención de lo que hace ratito les puse de ejemplo, ¿no? Estoy tan triste, ¿no? O a lo mejor necesito tanto de compañía que provoco que me sucedan accidentes o provoco que me sucedan enfermedades o provoco para poder traer compañía a mi vida. Entonces, mi intención de fondo inconsciente es como estoy necesitando compañía y de manera inconsciente toda mi sabiduría hace ajustes, todo mi organismo hace ajustes para obtener esta compañía, ¿no? Pero como el tema es inconsciente, entonces me lleva como a, entre comillas, situaciones negativas. Pero al final voy a acabar cubriendo esta necesidad, ¿no? Porque si mi necesidad es de compañía y me sucede un accidente, pues ¿qué pasa? Pues tiene que llegar alguien a ayudarme, ¿no? Y a lo mejor pueden ser mis seres queridos, o si no, pues nada más el de la ambulancia o el que pasó por la calle y me vio, pero la necesidad de compañía se cumple. ¿Me explicó? Es como bien interesante porque cuando desmenuzamos esta situación de la voluntad y de la intención, podemos darnos cuenta por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Porque muchas veces decimos, es que no es justo, ¿por qué me pasó esto? ¿No? O es que no puede ser, me pasa y me pasa y me pasa y me sigue pasando. O a veces hasta con las parejas, es que ¿por qué siempre me involucro con hombres, no sé, agresivos? O con mujeres manipuladoras o lo que sea. Y precisamente
la respuesta está en esta intención de fondo que les estoy platicando. Entonces es interesantísimo y más que interesante, es muy bueno para cada uno de nosotros poder ver cuál es la intención de fondo que tenemos, cómo vamos relacionándonos por la vida desde esta intención de fondo, que van sucediendo las cosas que nos van sucediendo. Entonces me gustaría platicarles un poco del cuerpo, que es como algo bien padre. Bueno, a mí me encanta porque es como muy evidente, ¿no? Cuando eh, obviamente por todos lados nos dicen que nuestro cuerpo es nuestro vehículo, ¿no? Y en realidad sí, bueno, es un vehículo que nos sirve para trasladarnos de un lado a otro, para conectarnos con el exterior, ¿no? Nos conectamos a través de nuestros sentidos con el exterior, con el tacto, podemos tocar, podemos oler, podemos mirar, entonces al final es como nuestro vehículo, como si nosotros viviéramos dentro, ¿no? Y este cuerpo nos está mostrando todo lo que hay allá afuera. Y también es mi vehículo para que a través de este cuerpo se me muestren cosas emocionales, ¿no? Como ya les he platicado en algunos otros programas, nuestro cuerpo está formado a través de nuestra historia emocional. La forma de mi cuerpo tiene que ver con mi historia emocional. Entonces, ya en algún otro programa lo detallamos, si quieren buscarlo, por ahí debe de estar en YouTube. Detallamos como muy bien qué tipo de cuerpo tiene que ver con qué tipo de heridas emocionales. Entonces, finalmente lo de menos es como la teoría, ¿no? O sea, si Freud dijo eso, pues qué bueno, ¿no? Y fue como lo que él pudo determinar. Sin embargo, si yo observo mi cuerpo, entonces voy a poder como sacar mis propias conclusiones. Y es como a veces tan lógico y tan básico como, por ejemplo, si a mí me está doliendo la cabeza, ¿qué es lo que hay en mi cabeza? Pues en mi cabeza está el cerebro. ¿Y para qué me sirve el cerebro? Pues el cerebro me sirve para pensar. Entonces, si me está doliendo, algo de lo que estoy pensando es lo que me está doliendo. ¿Ven? Esa es la lógica, ¿no? Como de, si me duele la cabeza y en mi cabeza está el cerebro y me sirve para pensar, pues seguramente algo de lo que estoy pensando me está doliendo. Ahora, como no me estoy dando cuenta y esto está sucediendo de manera subconsciente, entonces mi cuerpo me lo muestra a través de un dolor de cabeza. ¿Se fijan? Es bien bonito y bien sabio nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a lo mejor tú tuviste un día muy pesado y pasó algo durante el día que no te diste cuenta ni qué fue, pero había como dolor en esa situación. Y de pronto te empieza a doler la cabeza, ¿no? Entonces es como cuando tú revisas de, ok, ¿qué fue lo que pasó en mi día que si lo pienso me duele? A lo mejor tuviste un problema con alguna persona que amas, o a lo mejor en tu trabajo, o a lo mejor tú mismo no te sientes como satisfecho con lo que hiciste, o a lo mejor te equivocaste y te estás tú solito reprochando, y entonces esta equivocación y pensar en que te equivocaste para ti es doloroso, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que podemos darnos cuenta a través de nuestro cuerpo. En la Gestalt dicen que hay que ver lo obvio, ¿no? ¿Qué es lo obvio? Pues lo obvio es pues lo que me está mostrando mi cuerpo, y lo obvio es lo que muchas veces no vemos porque tal cual es obvio, ¿no? Entonces a lo mejor yo no me estoy dando cuenta, por ejemplo, de que estoy en una mala postura, ¿no? A mí me da mucha curiosidad a veces, más que curiosidad, me gusta muchísimo cada vez que doy alguna charla o que estoy con algún grupo de personas, pues hacemos ejercicios de meditación, ¿no? De conciencia corporal sobre todo. No es tanto meditación, sino conciencia corporal. Y entonces llega un punto en donde, después de haber hecho una pequeña sensibilización, llega un punto en donde yo les digo, revisa tu postura, la postura que tienes en tu cuerpo en este momento, y fíjate si estás cómodo. Y si no estás cómodo, acomódate, ¿no? Y generalmente más del 80% de las personas se acomodan. Entonces, muchas veces, las más, ¿no? Estamos sentados chuecos, parados chuecos, incómodos, y así nos quedamos y no nos damos cuenta. Pero ¿qué tal en la noche? Ya que te vas a acostar, ay, me duele la espalda, ¿por qué será que no? Pues porque estuviste chueco todo el día y ni cuenta te diste, ¿no? Entonces,
es importantísimo observar el cuerpo. Y cuando yo observo mi cuerpo, entonces es en donde puedo también ver cuál es mi intención y mi voluntad. Cuando yo estoy, como les decía ahorita, sentado chueco y no me doy cuenta, es porque no estoy tomando en cuenta mi cuerpo. No estoy tomando en cuenta cómo me siento, ni físicamente ni emocionalmente. Es como ir por la vida a lo mejor perdido no sé dónde, en los pensamientos, o puede ser a lo mejor en lo que estoy viendo, o puede ser a lo mejor en lo que estoy escuchando y me desconecto del cuerpo. Entonces lo que pasa aquí es que mi voluntad pues no funciona de manera consciente. Claro, va funcionando porque sí voy caminando, ¿no? Y sí hago mis cosas, y sí a lo mejor estoy trabajando, lo que sea, mi voluntad funciona a un nivel, digamos, automático, inconsciente o de manera espontánea, sin que yo tenga que hacer nada, ¿no? Sin embargo, si mi voluntad es más consciente, entonces voy a tener como esta claridad y esta concentración y este contacto continuo y constante con mi cuerpo. Y esto es padrísimo porque al final es como vivificar el cuerpo, tal cual. O sea, si mi voluntad es inconsciente, mi cuerpo no es como que esté muerto porque no está muerto, pero no es un cuerpo que esté funcionando a voluntad, es un cuerpo que está funcionando de manera automática. Es como ponerle el piloto automático al coche. Tú le picas un botón y el coche de todos modos funciona. Y funciona bien, ¿no? Ahora, si no tienes piloto automático, entonces la idea es como que tengas una conexión. Es como si fuera un estado meditativo, ¿no? Que la meditación no es nada más como sentarte y poner tus manos así y decir para nada, sino que hay muchos tipos de meditación y una de ellas es la meditación activa. La meditación activa, por ejemplo, Osho la hace muchísimo, él como que diseñó un programa de meditación activa muy bueno. El yoga es una meditación activa, también hay ejercicios psicocorporales que son meditación activa, y la meditación activa no es otra cosa más que observarte en movimiento, ¿no? Y lo puedes hacer ahorita. Ahorita puedes observar cómo estás sentado, qué postura tiene tu cuerpo. Si estás haciendo algo, a lo mejor tecleando en una computadora, puedes como observar tus dedos cómo se están moviendo, sentir tu respiración. Y entonces cuando tú estás observando los movimientos de tu cuerpo, entonces tu cuerpo lo vivificas. ¿Por qué? Porque sientes tal cual la vida en tu cuerpo. Si yo no estoy conectada con mi cuerpo y todo lo hago en automático, no siento la vida de mi cuerpo, ni tampoco obviamente la voluntad, ¿no? No lo estoy haciendo a voluntad, lo estoy haciendo de manera automática. Si yo me conecto con mi cuerpo y siento la vida de mi cuerpo, entonces estoy haciéndolo todo desde mi voluntad consciente, ¿no? Estamos educados a que pues el cuerpo ahí está y pues sí es mi cuerpo y ya, pero en realidad no lo cuidamos mucho, ¿no? Lo más que hacemos es a lo mejor ir al gimnasio o hacer algún tipo de ejercicio. Pero inclusive así, cada vez que llego al gimnasio me doy cuenta que la gente está, mientras están en la caminadora, están platicando o están volteando a ver al de junto, o inclusive en las clases de yoga voltean a ver a la de al lado si se pudo estirar o no, y si pudo hacer la postura tal o no, y a ver cómo la hizo y tal, ¿no? Y entonces mi enfoque, ¿en dónde está? Pues allá afuera. Mi enfoque está en platicando con la de junto, o está viendo cómo corre el de la caminadora de al lado, o viendo cómo hizo la postura de yoga la que está, ¿no? O la mejor de la clase, o la peor de la clase, o me estoy comparando, etcétera. Entonces, mi intención, ¿no? Está enfocada en otra cosa diferente a mí y a mi cuerpo. A lo mejor mi intención está como en mi perfeccionismo de si estoy volteando a ver cómo hizo la postura de yoga la de junto, es como compararme todo el tiempo y en base a qué estoy yo decidiendo si estoy bien o si estoy mal, pues a cómo hizo la postura la de junto. De, bueno, así como yo estoy es lo mejor que puedo hacer y desde mi voluntad estoy haciendo lo que estoy haciendo y eso es lo que tengo que observar. A mí no me importa si la de junto puede o no puede tocarse los pies con la cabeza, ¿me explico? Me importa qué puedo hacer yo, cómo puedo hacerlo, cómo lo hago y dónde está mi equilibrio y entonces me observo yo a mí, ¿no? Y esa entonces va a ser mi intención de fondo. Entonces, bueno,
Esto es, de verdad es interesantísimo y al mismo tiempo es así como, por un lado, obvio, ¿no? Como les decía hace ratito que la Gestalt nos habla de lo obvio, que es lo que tenemos que ver, lo obvio, para poder tener como toda esta conciencia y poder desarrollar toda esta voluntad. Eh, y por un lado es muy obvio y por otro lado pues es como algo muy poco común que las personas se enfoquen en su cuerpo. Y también ahorita es como, me gustaría invitarlos a esta parte de reflexión de decir, bueno, ¿y ustedes cómo lo hacen, no? ¿Y ustedes cómo van viviendo todos los días? ¿Y ustedes cuando hacen ejercicio, por ejemplo, en dónde se están enfocando? Si se están enfocando en cómo está caminando el de la caminadora de junto, o qué tal se les ve el mayón que hoy se pusieron, o lo que sea, o están en realidad conectados con su cuerpo, con su intención, con su voluntad. O sea, primero que nada hay que observar, ¿no? Observarme cómo estoy yo haciendo las cosas, cómo, inclusive cómo camino, o sea, todos los días cómo me levanto, ¿no? Desde la mañana que abro los ojos, con qué intención me levanto. Si me levanto como reclamando de, ay, otra vez ya tengo que levantarme, ¿no? O si me levanto como de corriendo de, ay, ya es otro día, vamos a apurarnos, hay que apurarnos. O si me levanto de agradeciendo, ¿no? De que tengo un día más. O sea, por ahí podríamos empezar, ¿no? ¿Cómo te levantas todos los días? ¿Qué haces lo primero en el día? Y de ahí puedes revisar como cuál es tu intención. Ahora, también, ¿qué de las cosas que estás haciendo durante el día lo estás haciendo por decisión propia, ¿no? Por tu propia voluntad, o lo estás haciendo porque es lo que toca hacer? Claro, todos tenemos como un montón de responsabilidades todos los días que a lo mejor no nos gustan, ¿no? ¿Por qué no decirlo? O a lo mejor sí, ¿no? Pero habrá cosas de las que hagamos todos los días que a lo mejor no disfrutamos mucho. Entonces, también la idea no es como de, déjalas de hacer porque no es algo que tú quieres hacer, no, para nada. La idea es, sigue haciendo tus cosas, pero hazlo consciente. Entonces, obsérvate desde que te levantas, cómo es tu intención, cómo te sientes, a lo mejor tómate 5 minutitos antes de levantarte como para ver cómo se siente tu cuerpo, puedes hacer algunas respiraciones profundas antes de levantarte, ¿no? Para conectarte contigo, te enfocas muy bien en cómo se siente cuando estás inhalando y exhalando, qué movimientos hay en tu cuerpo, ¿no? A lo mejor hasta puedes estirarte también cuando te estiras, puedes hacerlo de manera consciente, como cómo se siente cuando estiras tu brazo, cómo se siente al estirarse el músculo, qué postura tomas, ¿no? Como bien detallado, observar todo lo que vas haciendo, ¿no? Y de ahí te levantas y también observas cómo te levantas, cómo te sientas en la cama, cuando te levantas casi que cuál pie primero pones abajo en el piso, ¿no? Con cuál pie te empiezas a caminar, cómo caminas, cómo están tus pies, cómo se mueven, si te gusta caminar descalzo o no, ¿no? Y después igual te metes a bañar y empiezas a sentir todo, ¿no? De el jabón, cómo se siente la textura, cómo se siente el agua en tu cuerpo, la temperatura, inclusive las fibras del zacate, si es que usas algún zacate. No sé, o sea, la idea es como que estés conectado o conectada contigo lo más que puedas para que puedas ir de una manera, viviendo de una manera más clara, así tal cual, viviendo de una manera más clara. Y al vivir de una manera más clara, entonces poco a poco vas a poder ir desarrollando esta voluntad, ¿no? Porque al final la voluntad es algo que mucho por nuestra forma de educación, por la cultura en la que nos tocó nacer, muchas veces como que este derecho a tener nuestra propia voluntad, cuando somos niños, pues muchas veces nos lo quitan, ¿no? Y no es como que nos lo quiten, sino que aprendemos a que tenemos que hacer lo que dice mamá o papá que hagamos, o la autoridad, ¿no? Entonces muchas veces, inclusive el sistema de educación, que bendito Dios ya lo están cambiando, ahora ya hay como más herramientas emocionales para los chicos, pero bueno, antes la educación era mucho así, como de, pues yo lo escribo en el pizarrón y así como lo dije, tú te lo aprendes, ¿no?
Y así como viene en el libro, así es, ¿no? Y entonces si lo leo en un libro, es ley. Y no me doy cuenta que eso que está en el libro lo escribió una persona igual a mí. Entonces igual yo puedo también escribir un libro, igual yo también puedo plasmar mis puntos de vista. Inclusive también yo puedo tener mis propios puntos de vista y no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo con mis puntos de vista. Son mis puntos de vista y mientras el otro los respete, pues qué bueno, y yo también respetaré los del otro. No siempre tenemos que estar todos de acuerdo con todos, son puntos de vista respetables y yo creo que eso es algo que también tenemos como que aprender, ¿no? A respetar los puntos de vista de los demás. Y claro que tiene que ver también con la voluntad, porque al final evitamos, no es como evitar el conflicto como cuando no dices algo porque no vaya a ser que el otro se enoje porque no esté de acuerdo contigo y entonces mejor te callas y te quedas tu punto de vista, sino que desde toda la conciencia y desde toda la voluntad yo digo mis puntos de vista y si le pasa, lo que sea que le pase al otro con mis puntos de vista, pues es asunto del otro, ¿no? El otro puede o no estar de acuerdo con mis puntos de vista y también es su derecho, pero de eso a que yo lo lastime o que yo lo afecte con mis puntos de vista, pues no es así, más bien es ya como lo está recibiendo el otro, ¿no? A mí me gustaría como antes que poder revisar la parte de la voluntad, pues también revisar la parte de qué sí me toca a mí y qué no me toca a mí, ¿no? Qué de lo que yo hago y qué de lo que el otro hace cuando nos estamos relacionando es como mi responsabilidad y cuál es la responsabilidad del otro, porque muchas veces vamos actuando por la vida desde la culpa y queremos, o más bien estamos haciendo cosas que no queremos hacer porque nos sentimos culpables, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos como separar esta parte de qué sí es mi responsabilidad y qué no es mi responsabilidad y poder hacerlo consciente y no sentirnos culpables por eso. Entonces, lo que no es mi responsabilidad es las palabras de las otras personas, lo que digan las otras personas. Tampoco es mi responsabilidad los errores de las otras personas, porque muchas veces nos dicen es que por tu culpa me equivoqué, ¿no? Y aunque a lo mejor yo haya tenido algo que ver en eso, pues igual y sí puedo como contribuir, ¿no? Sin embargo, pues todos tenemos una parte de responsabilidad, pero lo que el otro haga o los errores de las otras personas no son mi responsabilidad. Las creencias de las demás personas tampoco son mi responsabilidad, ¿no? Finalmente podemos tener creencias distintas y como les decía hace rato, que cada quien tenga como respeto por las creencias de los demás, ¿no? Si tú crees en algo y no estás de acuerdo en lo que yo creo, pues nada más respétalo y lo mismo que yo haré también, ¿no? Las ideas de las otras personas y las acciones de las otras personas obviamente no son mi responsabilidad, ¿no? Muchas veces es como el clásico de que es que te pegué porque me provocaste, ¿no? No, espérame, o sea, las acciones tuyas son tuyas, ¿no? Y las mías pues son mías y la responsabilidad de las mías yo la tomo, la responsabilidad de las tuyas no. Como tú reacciones ante lo que yo hago o digo, pues es asunto tuyo, ¿no? Y cada quien reacciona como desde donde puede. Y al final cuando reaccionamos de esta manera, que es como una manera inconsciente, pues es donde no estamos ejerciendo nuestra voluntad, ¿no? En donde estamos como tal cual, actuando de manera automática y de manera impulsiva y de manera inconsciente. Y entonces esto nos puede llevar como a situaciones pues complicadas o que tengamos algún problema o pues que no sea como algo eficiente para nuestras vidas, ¿no? También las consecuencias de las acciones de otras personas, pues no son mi responsabilidad, ¿no? Si tú hiciste algo y tiene consecuencias, pues tendrás que asumirlo tú. Lo que sí es mi responsabilidad es, pues obviamente lo que yo digo, cómo me comporto, mis acciones, mis esfuerzos, mis errores, mis ideas, ¿no? Las consecuencias de mis acciones. Todo eso sí es mi responsabilidad. Entonces,
hay que estar como muy conscientes y muy claros en cómo vamos a separar, ¿no? Entre comillas, a separar esto de qué sí me toca a mí y qué no me toca a mí. Para que también yo, desde esta claridad de lo que sí me toca a mí, entonces pueda tener esta voluntad y esta intención consciente de hacer las cosas como yo creo, desde mi autenticidad y desde mi conciencia sobre todo, y pues realizar estas acciones. Entonces, regresándome un poquito, es muy importante como que podamos tener claro esta parte sobre todo de la intención, ¿no? Porque si yo tengo claro cuál es mi intención, entonces es en donde voy a poder o no tener una voluntad consciente o no. Entonces, bueno, lo que les dije hace rato, ¿no? Como hacer una reflexión de cuál es mi intención de vida y más que hacer esto, pues también decirles que el subconsciente trabaja constantemente, ¿no? Finalmente todo lo que hacemos, por ahí dicen que el 98% de nuestro cerebro es inconsciente, es subconsciente, ¿no? Entonces al final, pues el 98% de las cosas que hacemos durante el día son inconscientes, ¿no? Entonces habría que trabajar mucho para ser conscientes, para poder vivir de una manera mucho más plena y mucho más clara y mucho más otra vez en conciencia, porque al final este tema de el subconsciente pues es como muy complicado de pronto, ¿no? Ahora tuve una experiencia el fin de semana de que operaron a una persona muy allegada a mí y durante todo el proceso de la operación y demás, pues yo siempre estoy como observando todo lo que va pasando y pues bueno, me estuve dando cuenta de varias cosas que fueron sucediendo y es muy interesante ver cómo las personas van reaccionando de manera subconsciente y sobre todo cómo pues cuando hay una cirugía, ¿no? Cuando ya hay algo en el cuerpo que no está sirviendo y lo tienen que reemplazar, pues es como el inconsciente hablando a través del cuerpo ya de una manera muy cruda, ¿no? En este caso fue como una prótesis que se le tuvo que poner a la persona y la prótesis es tal cual, pues te quitan la parte de tu cuerpo que ya no sirve y te ponen una nueva, ¿no? Entonces imagínense como si mi cuerpo está hablando a través de más bien si mi subconsciente está hablando a través de mi cuerpo, es como decir, bueno, esta parte de tu cuerpo ya no sirve y la vamos a quitar para reemplazarla por una nueva. Entonces también en la parte emocional es como decir, bueno, esta parte emocional no la estás haciendo consciente, ¿no? Hay algo en ti que tienes que hacer consciente y que tu cuerpo te lo está mostrando. Obviamente ya cuando esto sucede durante muchos años, pues esa parte de tu cuerpo deja de servir. Y entonces al estar yo rodeada de médicos y escuchando las opiniones de todos y también pensando como en cómo, cuáles son mis creencias, ¿no? Acerca de todo este asunto de lo psicocorporal y no nada más mis creencias, sino todo lo que he estudiado y todas las bases que también son científicas de cómo las emociones se proyectan en el cuerpo. Pues sí estuve observando cómo la mayoría de las personas, por la educación que tenemos también, pues acabamos pensando que el cuerpo enferma y ya, y no tomamos la responsabilidad de que yo estoy haciendo cosas para que mi cuerpo enferme, ¿no? Y al yo hacer cosas para que mi cuerpo enferme, es en donde mi voluntad está siendo totalmente nula y está siendo automática y está siendo subconsciente. Entonces también podemos sanar nuestro cuerpo a través de la voluntad y a través de la intención, ¿no? Si yo tengo una intención consciente de que quiero sanar, entonces voy a hacer cosas para sanar. Y hacer cosas para sanar no es como tomar medicamentos o ir a preguntarle a alguien cómo hacerlo, sino más bien es como investigar en mí mismo o en mí misma qué es lo que yo necesito, ¿no? Al final, pues los grandes iluminados como el Cristo y el Buda y demás,
pues ellos solitos descubrieron su propia filosofía, ¿no? Y la verdad es que sin ofender a nadie ni a las creencias de nadie, pues todos somos como ellos y ellos mismos los decían, todos podemos hacer lo mismo que ellos hicieron. Entonces, si yo me observo a mí mismo y aprendo de mí mismo y estoy todo el tiempo viendo, pues solamente observar sin juicios cómo es mi cuerpo, cómo son mis procesos, cómo estoy relacionándome, cómo estoy hablando. Si yo baso toda esta observación en mí mismo, entonces voy a llegar a la conciencia, ¿no? Y no se necesita sentarse a meditar 20 horas, ni se necesita ser sabio, ni se necesita tener un IQ de 50,000, no. Lo único que se necesita es observarme. ¿Cómo es observarme? Sin juicios, ¿no? Muchas veces me veo en el espejo y lo primero que veo es, ay, ya me salió otra arruga, ¿no? Por acá, o híjole, mira nada más, ya subí de peso, o estoy chueca, o no sé, y generalmente lo que vemos en el espejo son nuestros defectos, y además de que el enfoque, y hablando otra vez de la intención está en ver nuestros defectos, además de eso, pues estamos juzgándonos todo el tiempo, ¿no? Y los juicios en este caso no sirven para nada, nada más es como observarse. Si yo me veo en el espejo es observarme, ok, así estoy, ¿no? Por eso las clases de yoga que tuvimos el programa de yoga la vez pasada, pues es como muy recomendable hacer yoga porque es pura observación y es observación en cómo me voy moviendo, ¿no? Que al final yo soy la única persona que existe en mi mundo, porque todos los demás pues son nada más como parte de mi mundo, pero en mi mundo existo solamente yo, tal cual. Entonces, si yo observo cómo es esta existencia de mi ser, entonces voy a poder estar mucho más claro y encontrar mis propios, ¿cómo decirlo? Como mis propias definiciones de mi vida y de lo que yo soy. Entonces de aquí de lo que se trata es de observarme yo a mí mismo. Y imagínense que es como una máquina, ¿no? Por ejemplo, una máquina, pues no sé, como para hacer tortillas, ¿no? Hay una tina en donde tú pones la masa y después esa tina va moviendo la masa y la masa va saliendo y se hace bolitas en una parte y donde se hace bolita después ya la saca a otra parte donde la apachurran y entonces se hace la tortilla y después pasa al horno y después sale, ¿no? O sea, todo este proceso que hace la máquina desde el principio tiene que ser tal cual, ¿no? Muy detallado para que para que puedan al final salir las tortillas, ¿no? Entonces, es como lo mismo, si yo observo este proceso súper detallado de la máquina, de qué va haciendo primero y qué va haciendo después, y qué consecuencias va teniendo la primera parte y qué consecuencias va teniendo la segunda parte, etcétera. Si yo observo todo esto, entonces me puedo dar cuenta de qué resultados voy a obtener, ¿no? Si hago bien las tortillas, al final salen tortillas. Si no las hago bien, pues a lo mejor me salen, no sé, totopos, ¿no? Bueno, no, pero otra cosa diferente. Me pueden salir rotas o me pueden salir con hoyos o pueden no salir, ¿no? Entonces es lo mismo con nuestro ser. Si yo estoy todo el tiempo observando cómo voy haciendo las cosas, cómo me voy relacionando con la gente, y no nada más con la gente, cómo me relaciono yo conmigo misma, qué me digo a mí misma todos los días, cómo me miro todos los días, qué de lo que yo soy es lo que estoy mirando más todo el tiempo, qué de lo que hago es lo que más me gusta, por ejemplo, lo que no me gusta, cómo estoy haciendo lo que sí me gusta, cómo estoy haciendo lo que no me gusta. Es eh, como poner mucha atención en nuestros actos de todos los días. Y al poner atención en estos actos de todos los días, es en donde yo me voy a ir cachando en dónde me estoy metiendo el pie, ¿no? Porque muchas veces me exijo tanto, por ejemplo, eso es como bien común, la autoexigencia, ¿no? Me exijo tanto por hacer las cosas tan bien hechas que a veces estoy en un estrés terrible y caigo enferma por, no sé, de gripa o de colitis, gastritis, etcétera, que es súper común en el tema del estrés, ¿no? Y caigo enferma porque no estoy tomando en cuenta mi cuerpo, porque no me estoy viendo, no estoy observando lo que hago, ni estoy observando cómo lo hago y estoy haciéndome daño al no observarme, ¿no? Que entonces
si yo no estoy utilizando mi voluntad consciente, entonces voy a estarme dañando. Entonces es importantísimo como poder observarnos sin juicios, y además es bien padre porque cuando yo estoy todo el tiempo en observación sin juicios, otra vez es un estado meditativo, ¿no? Y al estar en meditación todo el tiempo mi estrés baja. Estoy en contacto con mi respiración, mi cuerpo se oxigena mejor, mi cerebro se oxigena mejor, puedo poner más atención a las cosas, puedo concentrarme mejor. Lo importante es como estar todo el tiempo presente, y me refiero a estar presente como en este momento, aquí y ahora. Pueden tomar clases de meditación, les puede servir muchísimo. También hay como ejercicios que pueden hacer, como les mencionaba hace rato, nada más de observarse, observar todo lo que están haciendo, empezando por observar tu respiración en este momento, observa cómo está la postura de tu cuerpo en este momento, cómo estás sentado, conecta con eso que sientes cuando estás sentado y fíjate si estás cómodo o no estás cómodo, si no estás cómodo puedes moverte, ¿no? Y si yo estoy en una observación constante en todo momento durante el día, pues voy a estar mucho más consciente y de verdad se siente perfecto como una conexión, ¿no? Como vivificamos al cuerpo, lo que les decía hace rato, o sea, me siento, le doy vida a mi cuerpo. No es lo mismo que yo mueva la mano y nada más la esté moviendo así mientras estoy hablando sin darme cuenta, a que esté moviendo la mano y esté sintiendo cómo se mueven los dedos, cómo se estiran, cómo se encogen, ¿no? Cómo se siente inclusive la temperatura de las manos, todo esto, como la idea es observar a detalle, ¿no? Recuerden que pues la manera en que existimos es totalmente individual, ¿no? Sí, claro, hay teorías de que todos somos parte de un todo, por supuesto, todos nos estamos complementando de algunas formas, claro que sí. Sin embargo, lo que es mi vida, o sea, yo existo, ¿no? Como todas estas teorías existenciales, hay una soledad existencial, ¿no? Existo sola, estoy sola, solo todo el tiempo, nací solo, me voy a morir solo, aunque sea una matanza colectiva, cada quien se muere solo, ¿no? Entonces, al final, existimos solos y lo único sobre lo que yo tengo control en este planeta y en este plano es en mí. Entonces, si yo comienzo a reparar todo lo que yo pues todas mis fallas, ¿no? Entre comillas, podemos decirles fallas o no, tampoco se trata de juzgarlo, pero sí como todo lo que me hace, pues de alguna manera estar triste o estar enojado o no disfrutar de la vida, todo eso, si yo me enfoco en mí, pues soy la única persona que tiene la capacidad de poder reparar todo eso. ¿Y cómo voy a poder hacerlo? Pues desde mi voluntad, con una intención de fondo que sea clara y que sea consciente. Entonces, si la intención consciente es estar mejor, entonces mi voluntad se va a fortalecer y lo voy a seguir haciendo así. Ahora, muchas veces pensamos que tenemos la intención de estar bien, pero lo estamos nada más pensando, ¿no? La invitación es como hacerlo integral, o sea, que ustedes lo sientan en el cuerpo, que desde lo que se siente en tu cuerpo y desde tu conciencia corporal estás teniendo la intención, ¿no? Porque los seres humanos somos expertos en engañarnos. Y entonces todos decimos, no, es que yo quiero ser feliz, sí, pero te relacionas con gente que te maltrata y no te das cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero de verdad ser feliz, entonces voy a revisar cuál es mi intención de fondo, para que no me esté relacionando con gente que es agresiva, por ejemplo. O a lo mejor sí, me puedo relacionar con gente que es agresiva, pero si yo tengo mi intención clara y mi voluntad clara, pues también voy a poder como poner mis límites y voy a poder relacionarme de otra manera con esas personas. ¿Me explico? Acuérdense que los seres humanos somos bien poderosos y este poder muchas veces no lo ejercemos. Y no lo ejercemos precisamente pues por todo lo que les llevo diciendo durante el programa, ¿no? Y porque tenemos así pues una educación. Entonces la idea es
ahora sí que mi intención de este programa es como comunicarles de, bueno, las cosas se pueden hacer de manera distinta y todo, absolutamente todo, está en tus manos. Y al final también puedes decidir no hacer nada, ¿no? No es como que lo tengamos que hacer a fuerza, ¿no? Es nada más si tú decides hacerlo y si tú decides estar bien. Es muy satisfactorio cuando tú logras conectarte contigo y poder hacer las cosas desde una voluntad firme, porque al final, pues otra vez, la única persona que vive tu vida eres tú, y si tú puedes decidir tu vida desde una manera consciente y vivir rigiéndote en base a tus propios preceptos y a tus propias creencias, pues es mucho mejor, porque tú decides cómo vivir, tú decides cuál es la intención de tu vida y desde tu voluntad puedes realizar exactamente todo lo que tú quieras. Pero bueno, espero haber podido comunicarles lo que quería comunicarles, porque para mí esto es muy importante. Ya se terminó nuestro programa, ya se acabó el tiempo, pero bueno, les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Y mi página es www.sanatuser.com.mx. Gracias por haber estado el día de hoy. Bye bye.